Con nosotros. Muy buenas noches y gracias. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches, un saludo a todo el país. Muy buenas noches. ¿Cómo sigue después del accidente? ¿Cómo va el brazo? Bueno, todavía hinchado, muy hinchado, estamos en reposo todavía con los dolores de la cirugía. Obviamente va a durar algún tiempo, pero tenemos que seguir en el proceso electoral, haciendo conocer nuestras propuestas, pero bueno, son hechos que se presentan en estos recorridos que hacemos como cualquier ciudadano en las carreteras del Perú, ¿no es cierto? De tal manera que, bueno, mejorándonos, pero también cumpliendo con esta labor cívica, con este compromiso cívico que es el proceso electoral, esta cruzada democrática que nosotros llamamos. Tengo aquí una columna escrita por Andrés Calderón, que publicó en el diario El Comercio. Lescano, el insider, conserva. Lescano no es un forastero, es un insider, dice Andrés Calderón. Ahora que aparece en segundo lugar en la encuesta de El Comercio Ipsos, empezarán a llamarlo el outsider. Pero con casi 20 años de vida en el Congreso, Lescano no es un forastero, es un insider, cosecha orgánica de nuestra clase política. Si metemos en una licuadora a Mauricio Mulder, a Vitocho García Belaúnde y a Marco Arana, nos sale un tupido extracto de Johnny. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que soy muy diferente a algunos congresistas, a algunos políticos. Cada uno tiene sus características. Yo creo que he tratado de hacer un esfuerzo y en efecto lo he hecho como un político que no se ha aprovechado del cargo, no se ha servido del poder. Por eso ahora soy candidato presidencial y he sido 4 veces elegido parlamentario. Tengo diferencias con los otros políticos, incluso discrepancias con militantes de mi propio partido. Y consecuentemente por eso ahora estoy con preferencias y agradezco al pueblo del Perú que nos esté apoyando, porque he demostrado primero, Mávila, honradez. Yo no me he enriquecido en el cargo. He hecho aprobar 130 leyes a favor de mi país, me he enfrentado a corruptos y mafiosos en luchas solitarias y consecuentemente creo que yo tengo mis propias características que el pueblo del Perú ahora está valorando el esfuerzo, repito, que hemos hecho como funcionarios elegidos por el pueblo. Pero fíjese la mezcla que propone a Andrés Calderón. Que tengo mi propia forma de hacer política y mis propias características. Correcto. Ahora, cuando hacen una combinación como esta, uno reconoce que hay, una carrera extensa en política, ¿no? Y acá está representado Acción Popular, Mauricio Mulder, le ponen a usted que recoge algo de Mauricio Mulder, será porque también han dicho que díganme en qué, y yo soy el que se opone, y Marco Arana. Eso es lo que han establecido aquí como una combinación, porque por supuesto Andrés tiene la libertad de hacer. Pero en cualquier caso, se le está comparando mucho con la propuesta de Verónica Mendoza. Es decir, cuando se habla de los candidatos que tienen mayor opción para llegar a la presidencia, se identifica a Verónica Mendoza y a Johnny Lescano. Y es por eso que me imagino que Andrés Calderón pone la cuota de Marco Arana en esta combinación que él pondría en la licuadora y de la cual saldría usted. ¿Cuál es su diferencia con la señora Mendoza? Porque revisando el plan, en efecto hay muchas similitudes. Bueno, en primer lugar, yo no creo que sea un híbrido, ¿no? Como nuestro distinguido amigo tiene la libertad de opinar, que yo respeto, ¿no es cierto? Pero creo que no está haciendo una buena interpretación ni una buena radiografía de quien habla. Yo me he enfrentado a los corruptos del Congreso y algunas de esas personas que tú has mencionado han sido más bien aliadas de los corruptos y de los mafiosos. De manera tal que no sé por dónde va la coincidencia. Yo no me he opuesto a todo, yo me he opuesto al abuso, al atropello, a la injusticia. A eso me he opuesto. En un sistema donde lo políticamente correcto es saludado, ¿no es cierto? Yo no me he hecho llevar de las narices. He dicho eso que la gente considera normal. Yo no lo considero normal atropellar a la gente, violar los derechos del consumidor, atropellar los derechos laborales o pensionarios. Eso es lo políticamente correcto a veces. Nosotros nos hemos opuesto a eso y hemos enfrentado, ¿no? Y hemos logrado éxitos y hemos logrado ganar batallas. De tal manera que yo no sé por dónde esas coincidencias que no coinciden con mi trabajo pero la pregunta político. concreta, ahora con la señora Mendoza, exacto, iba no por tengo ahí. tampoco muchas coincidencias. Yo no sé, dice, se parece a la señora Mendoza. Pero digo, ¿por qué? Porque la señora Mendoza ahora dice que también hay que cambiar la Constitución
propuesta que viene de Acción Popular desde el año 2001 con el presidente Paniagua y que preparó un proyecto de ley el presidente del partido Javier Alba Orlandini, o el proyecto de reforma constitucional que nosotros participamos activamente desde el año 2001, que entré siendo congresista. Ahí no hay ninguna coincidencia. No coincidimos. Bueno, salvo el que ambos quieren cambiar la Constitución. Pero, por ejemplo, bueno, pero eso no nos hace igual. Hay correcto, pero déjeme mencionarle algunas propuestas también, y usted me desarrolla mejor la idea o la propuesta que está incluida en su plan. Por ejemplo, ambos hablan de un tema de regulación de precios, ambos. El tema de la regulación del precio de los medicamentos, por ejemplo, ya que el tema de la salud va a ser prioritario para cualquiera que llegue a Palacio de Gobierno. Eso por un lado. Y usted va un poco más allá, incluso. Habla de desglobalizar la economía peruana. No necesitamos nada afuera. Hay que prohibir importaciones, proteger la industria nacional. Y esto va en contra de una lógica que ha funcionado bastante bien para el Perú en los últimos años. ¿Es usted un izquierdista? Mira, Amávila, yo nunca he dicho yo prohibir las importaciones. Yo he dicho proteger a los productores nacionales, ¿no? Estados Unidos los protege a sus agricultores, aquí los abandonamos a su suerte. Eso no quiere decir que se prohíban las importaciones, eso sería una locura. Nunca he dicho semejante... ¿Y a qué se refiere con desglobalizar? Sandez, ¿no? ¿Qué significa desglobalizar la economía peruana? Ya, mira, hay una economista ítalo-británica, ítalo-americana, ¿no? Muy famosa, que es consultada por varios países del mundo. Ella ha dicho que todos los países con esta pandemia tienen que fortalecer sus propias políticas de Estado, entre ellas la agricultura, por ejemplo, la industria, porque todo el Perú sabe, nosotros nos hemos defendido solos. No han sido los de afuera los que nos han salvado del hambre, nos han puesto los alimentos, los productos que necesitábamos. No han venido afuera, nosotros los hemos producido durante todos estos meses. Entonces, esto de la globalización un poco que se está desvirtuando y ahora necesitamos fortalecer nuestras propias potencialidades para que el Perú en alguna otra eventualidad pueda responder y dinamizar su economía. Eso no es una idea de izquierda. Esa es una idea de la comunidad internacional. Es una idea de los especialistas que son provenientes de países capitalistas. Eso no quiere decir que nosotros estamos proponiendo cosas que no salen de la economía social de mercado. Entonces, de manera tal que hay personas que no saben eso. Que sea un plan. Hay personas que solamente quieren tergiversar las propuestas de un candidato que quiere apoyar ahora sí a su país. Pero llamarle de izquierda no es tergiversar. ¿Usted está descartando que esta sea una propuesta de izquierda? No, yo no soy de izquierda. Al presidente Belaúnde he conseguido los recortes periodísticos de la época. Decían, Belaúnde comunista, Belaúnde adelante el comunista, decían, cuando quería hacer cambios sustanciales. La historia se está repitiendo, a mí también. Me ponen esos membretes, me ponen esos adjetivos, pero no tienen argumentos, pues. Bueno sería que entren al debate esos especialistas, esos economistas, los opinólogos, que entren a debate. A ver, ¿dónde están las propuestas de izquierda? Son propuestas dentro de una sociedad democrática donde se aplique la verdadera y auténtica economía social de mercado, donde la economía esté a favor de las personas, sirva a las personas y no al revés. El caso de los medicamentos que tú me estás diciendo, Mávila, no es propuesta la regulación del país de Cuba o de Venezuela o de Rusia. Son propuestas de los países más grandes del mundo económicamente hablando, que están en la OCDE, en esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde está Francia, donde está Italia, donde está Estados Unidos, y los países más, en Chile, Grecia, y otros países donde tienen economía capitalista. Pero estamos hablando de realidades, dicen, señor, de realidades completamente los medicamentos, distintas, porque ¿no? sin medicamentos nos morimos. Si la luz y el teléfono se regula en nuestro país, ¿cómo va a ser una propuesta que no sea razonable poder parar los abusos en el cobro de los medicamentos? Pero no son solamente los medicamentos. Regular las tasas de interés de los bancos también está dentro de su propuesta. Ahí ya tenemos dos regulaciones por lo pronto. Pero eso está en la ley.
Mávila, lee el artículo 84 de la Constitución del Estado, Constitución fujimorista, donde dice que el Banco Central de Reserva tiene responsabilidades para regular, establecer la política monetaria y la política crediticia. Y tiene Ese autonomía artículo para es un hacerlo. artículo que no se cumple. Por eso, un artículo muerto. Parecemos una anarquía donde las leyes no se cumplen. De tal manera que eso no está dentro de alguna propuesta socialista, está dentro de la misma Constitución. De acuerdo, pero el BCR tiene una autonomía. ¿Un eventual gobierno suyo la respetará? Pero la autonomía, pues, dentro de la ley. O sea, ¿para qué entonces ponemos que el Banco Central de Reserva tiene que cumplir con la función reguladora del crédito si no va a cumplir? O sea, que si quiere lo cumple, si quiere no lo cumple. O sea, entonces, desorden total. ¿qué hará No. un gobierno de Johnny Lescano con el BCR? Si no va a respetar la maneje, autonomía. le voy a decir, señor, cumpla sus funciones. Cumpla con el artículo 84. Presénteme una propuesta para que esa ley se cumpla, para que esa Constitución sea una letra viva y no letra muerta. ¿No? Y consecuentemente, porque si no, ¿para qué necesitamos leyes? ¿Para qué necesitamos constituciones? Para que si quieren la cumplan, si quieren no la cumplan. Por eso este país está como está. Desorden, funcionarios coimeros, funcionarios que se vacunan antes de... Porque nunca pasa nada. Entonces, O sea, está diciendo que el BCR y que el señor Velarde están incumpliendo la ley en este momento. Está diciendo que el BCR está actuando en este momento y que ha venido actuando de forma ilegal. No ilegal, pero no está cumpliendo una función que la ley le ha establecido. ¿Incumpliendo la ley? Yo creo que la ley debe cumplirse, pues. ¿Para qué pone la Constitución eso? Para que haya un equilibrio, un respeto. Para que los bancos funcionen sacando sus utilidades, pero no abusando. Sí, de eso se trata. Está diciendo que el BCR entonces ha incumplido la ley, para no decirle que hace algo ilegal. Hay una función que no la está ejerciendo. Ajá. Hay una función que no la está ejerciendo y tiene que ejercerla. Porque es lo que corresponde a un Estado de Derecho donde tenga vigencia la ley. Ahora, si no quieren cumplir con ese artículo, bueno, competencia, muy bien. Vayamos a las normas de competencia, a los postulados que los mismos agentes económicos dicen, mayor competencia, no nos pongan los precios, no regulen, competencia muy bien. Yo pienso darle al Banco de la Nación todas las facultades en las que pueda funcionar un banco comercial y le ponemos competencia, para que ahí también haya competencia con un banco que ya está funcionando y pueda regularse adecuadamente los intereses que son leoninos. Tú no me vas a decir que una tarjeta de crédito cobrar cerca de 200% es una tasa normal y que te paguen aquí 1% al año por los ahorros que tienes, eso es normal. A mí me parece que eso no es normal y creo que necesitamos mayor equidad. De eso se trata. El señor Julio Velarde, ¿qué nota le pondría entonces? ¿Lo mantendría en un eventual gobierno suyo? Bueno, vamos a evaluar si el señor Julio Velarde quiere, si el señor Julio Velarde colabora, si el señor Julio Velarde con su experiencia comienza a ejercer todas las facultades del Banco Central de Reserva, a Dios gracias. Lo podemos mantener para que siga colaborando con su país, pero si no tiene la voluntad suficiente para poder cumplir la ley, para hacerle justicia a la gente, para que se cumpla la Constitución, bueno, veremos otro profesional que sea perito para poder dirigir el Banco Central de Reserva. Y en este momento, por lo visto, para usted no lo está haciendo, ¿correcto? No, yo digo, ese artículo, ¿para qué lo han puesto ahí? ¿Para mirarlo? No. Vamos a respuesta corta y directa, En este momento usted ha dicho, no lo está haciendo. El Banco Central cerramos falta el tema. La política crediticia que no le está ejerciendo. Cerramos el tema, Julio Velarde. 5 millones de empleos. Usted decía 5 millones de empleos y traía a la memoria la gestión del expresidente Belaúnde. El expresidente Belaúnde prometió en su momento 1 millón de empleos y no pudo llegar. Usted multiplica por 5 esa oferta. ¿Cómo? ¿Cómo generar 5 millones de empleos? El país ha crecido, tenemos una población mayor. El país tiene que salir de la pandemia en algún momento. El país necesita recuperar los empleos. Son metas, paradigmas que nos ponemos. No son, pues, la política no es una cuestión matemática. Nosotros siempre queremos alcanzar metas y ojalá que podamos alcanzarlo, pero esa es nuestra meta. Recuperar de los 7 millones o más empleos que se han perdido, por lo menos 5. ¿Cómo se recupera? Con inversión.
¿Con qué inversión? Con inversión pública. Si este Estado, este gobierno que está pasando desde Vizcarra, se está dando 60.000 millones de soles a grandes empresas para que salgan, dice, de la crisis, para ayudarse, porque están a punto de entrar en problemas económicos, 60.000 millones de soles, yo creo que hay montos mayores para hacer las obras que el Perú necesita. ¿Cree? Y le están dando créditos a interés cero. O sea, hay más dinero, debe haber más dinero para hacer educación, salud de calidad, agricultura y tecnología digital. Entonces, cuando tú inviertes en eso desde el Estado, creas empleo, pues, automáticamente creas empleo. Pero es un empleo, es un empleo de corto plazo, ¿no? Usted entiende que no necesariamente es un empleo de corto plazo. Porque si yo quiero hacer, por ejemplo, a ver, dígame. Si, Mávila, si yo quiero hacer una carretera, una autopista desde Tacna a Tumbes, no es pues de corto plazo, no es esporádico. Esa carretera va a tardar, la autopista que se tiene que hacer va a tardar y va a haber muchos empleos ahí. O la autopista Junín-Lima, porque de donde vienen los alimentos. Pero en algún momento termina de hacerse la carretera, a eso me refiero. Por eso es que quienes defienden que es el sector privado el mayor generador del empleo, ven esta posibilidad como una máquina que funciona a muy largo plazo. ¿Cuál sería su relación con la empresa privada y la promoción de la inversión privada, o no la promovería? Necesito promover la inversión privada, claro que sí. Sería una locura decir que no. Yo no quiere decir que yo me peleo con los inversionistas cuando yo les pido justicia en defensa del consumidor. Eso no tiene nada que ver. Como presidente uno tiene que ayudar que los inversionistas inviertan, hagan obras, ¿no? No hagan engaños al país, porque a veces hacen carreteras y al año están destrozadas las carreteras con adendas y con una serie de trampas. Ese tipo de inversión no. Inversión respetuosa, con responsabilidad social. Pero ¿cómo no voy a promover la inversión? El litio de mi tierra, donde está el litio en Puno, en Carabaya, donde van a salir el insumo para hacer los celulares, las computadoras, las baterías para los casos eléctricos. Tengo que promover eso para que haya de trabajo y para que se transforme ese litio acá en el Perú, para que dé más trabajo. ¿Cómo no voy a hacer eso? Claro, lo que pasa es que pareciera que, por un lado, usted habla de desglobalización y de promover la inversión pública para generar puestos de trabajo, y por otro habla de impulsar el sector privado. Parecieran situaciones que se contraponen. Totalmente, no es así. Desglobalizar significa sacar la competencia externa que tiene la producción nacional en este momento. Lo entiendo así. Usted habla de promover la industria, lo que hay en el Perú, que no podemos seguir dependiendo del exterior. Y yo pensaba mucho en lo que nos está ocurriendo. Hoy por hoy el Perú es un país que participa en COVAX Facility porque no produce vacunas. Hoy debemos comprar vacunas. Y yo me imagino que usted seguirá comprando vacunas si es que llega a ser presidente. Ahí no se puede desglobalizar nada, ¿no? Sí. Mira, Mávila, desglobalizar no quiere decir dejar de invertir en el Perú. Al contrario, que vengan los inversionistas, pero aquí que hagan la transformación de las materias primas. Que aquí dejen las ganancias y los beneficios para los peruanos dentro de las reglas económicas, dentro del juego del mercado, que se llama a este movimiento, ¿no?, de bienes y servicios. ¿Cómo no voy a hacer eso? Pero también tengo que pedirle justicia para que deje las utilidades que debe dejar esa inversión y además fortalecer nuestro aparato productivo. No solamente depender pues del extranjero, porque hemos dependido del extranjero, pero eso no nos ha dado mayor beneficio. Entonces, pero eso hay que hacer. ¿Qué nos garantiza, y con esto quisiera cerrar el bloque que vamos a dedicar al tema económico y de gestión, qué nos garantiza que, a ver, usted no puede refundar el Estado? El Estado tiene hoy una manera de operar, que no ha venido resultando muy eficiente. Y es por eso que en muchos casos el sector privado ha tenido que cubrir esas carencias. La educación pública, la salud, por ejemplo, ahí hay un problema grave. En los últimos periodos presidenciales, la corrupción, hoy mismo, fíjese lo que estamos presenciando. Una ex canciller, una ex ministra de Salud, que tienen que renunciar y nadie reconoce, nadie niega que la señora Macetti, por ejemplo, sea
una conocedora, sabedora de su especialidad. Pero lo que hizo no estuvo bien. Ella misma ha dicho que es el peor error de su vida. La lucha contra la corrupción en el aparato estatal, ese corto plazo de los gobiernos es el que muchas veces promueve la corrupción. ¿Cómo entonces destrabar este tema de la corrupción en el aparato estatal y en las adquisiciones del Estado? Bueno, Mávila, el Perú sabe que no solamente ha habido corrupción en el aparato del Estado, ha habido corrupción en los privados y mucha corrupción. Bueno, el caso de la variante es un ejemplo, ¿no? Graña y Montero y otros coimeros que entregaban para obras. De acuerdo, en pero ambos lados está Estado... palpitando la corrupción. Está viva la corrupción y hay que extirparla. Está saliendo la PUS con la ayuda de jóvenes fiscales y jueces que han apostado, que han trabajado, que se han enfrentado a las mafias. Y eso hay que seguir respaldando. Pero en ambos lados hay corrupción. ¿Cómo controlar? ¿Cómo tomar decisiones frente a eso? Bueno, con el marco legal, pero antes del marco legal, que uno tiene que dictar eligiendo bien, eligiendo un presidente honrado, de un partido honesto, no filibusteros, aventureros, que luego entran a hacer lobbies, negociados, y a saquear los dineros del Estado. Por más leyes buenas que haga contra la corrupción, esos señores, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que van a luchar contra la corrupción? No, son socios de la corrupción. Primer paso elemental. Vayamos al plano de las personas que rodean. A una persona honrada. Bien. Ese es el primer paso. A ver, vamos a ir a otros temas. Le pongo algunos para que usted vaya pensándolos, ¿no? El señor Díez-Canseco en nuestro programa dijo en algún momento, en la última entrevista que sostuvimos con él, si Johnny Lescano cree que puede gobernar un país sin un partido, está equivocado. Me gustaría que reflexione sobre lo que dijo y nos responda tras la pausa. Y también hablaremos al volver de las alianzas políticas que el gobierno que sea elegido a partir del 28 de julio va a tener que crear para permitir la gobernabilidad en el país y no repetir lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Hacemos una pausa y regresamos con el candidato Johnny Lescano. Desde que la Comisión de Reforma del Congreso aprobó el proyecto de ley para que los fondos de jubilación pasen a ser controlados por el Estado, ha habido mucha confusión. Por eso, queremos mostrar el propio texto del proyecto de ley para poder aclarar las dudas de nuestros afiliados. ¿Es verdad que los afiliados a las AFP pasarán al Sistema Integrado Universal de Pensiones, SIUP? Sí es cierto. El artículo 9.3 del proyecto de ley dice claramente: los asegurados del sistema privado de pensiones pasan al SIUP con los fondos acumulados que a la fecha de su traslado figuren en su cuenta individual de capitalización. La edad de traslado es determinada por el reglamento, artículo 9.2. Reformemos el sistema, pero con propuestas que beneficien a nuestros afiliados. Los peruanos tenemos hoy la urgencia de recuperar nuestra producción y economía. Veníamos bien. El 2011, el HSBC mostró que el Perú podía ser la economía 26 del mundo. Debíamos crecer un mínimo de 5.5% anual. El 2015 ya debíamos tener el 40% de la población con ingresos mayores a $3.000 anuales. Y el 2030 ya sería el 80%. Debimos hacer caso a Antonio Raimondi, quien nos dijo: consagraos a conocer vuestro país y los inmensos recursos que tiene. Con nuestros recursos podemos hacer un shock productivo para salir de esta terrible crisis. Con más minerales, frutas, hortalizas, madera, peces, confecciones y trayendo 10 millones de turistas. Con más inversión privada podemos cerrar las brechas sociales. Muy bien, continuamos conversando con el candidato a la presidencia de la República por Acción Popular, el señor Johnny Lescano, congresista mucho tiempo, desde el año 2001. Ha sido congresista hasta 2019. Eso es muchísimo tiempo. Y en un perfil que hace Fernando Vivas sobre usted, dice que esta idea de postular a la presidencia
parte del análisis de esa misma trayectoria, porque usted considera que en este momento es que recién se encuentra preparado para participar. Pero lo hace en un momento en que su partido político enfrenta probablemente una de las mayores crisis internas, con divisiones claras, con personas que se apartan, que zanjan del candidato presidencial, un candidato como usted que toma distancia de lo que hace la bancada. Y el señor Díaz-Canseco nos decía hace poco, no se puede gobernar sin un partido político. ¿Cómo hará Johnny Lezcano para gobernar sin Acción Popular? Bueno, el señor Díaz-Canseco creo que está un poco equivocado, bastante equivocado yo diría, ¿no? Porque yo he sido elegido por cerca del 70% de la votación en las elecciones internas. Yo estoy respaldando la política de mi partido, yo estoy utilizando nuestros principios, nuestra ideología. Yo he hecho el plan de gobierno con el Comando de Profesionales, con el Consejo Nacional de Plan de Gobierno de mi partido. ¿Son militantes quienes han ayudado a la redacción del plan de gobierno? ¿Son militantes quienes han trabajado con usted el plan de gobierno? Claro que sí. Luis Ovalle, por ejemplo, es militante de mi partido, es presidente del plan de gobierno. Yo no recurro a los demás profesionales. Yo creo que hay que darle la oportunidad a los militantes y, claro, a otros que no son militantes para que colaboren en el gobierno. Pero Díaz-Canseco dice, está trabajando sin el partido. ¿Cómo? Si cuando yo voy a las regiones, todos los militantes están ahí. Los candidatos al Congreso, los militantes de base, los dirigentes. Hay un dinamismo, una alegría, una esperanza, una fe, pero que nunca se ha visto en los últimos tiempos. Pero está Así claro, por ejemplo... Yo creo que las palabras del señor Díaz-Canseco no están interpretando bien la realidad, ¿no? Parece que se está equivocando. De acuerdo, pero no convocará, por lo que usted ha declarado, y si no, corríjame, a los integrantes de la actual bancada de Acción Popular en un eventual gobierno suyo. Por ejemplo, o convocaría al señor Burga, al señor Merino, ya no pueden ser congresistas, pero de pronto podrían participar del Ejecutivo si usted lo dirigiera. Mire, Mávila, yo convoco a las personas que coinciden conmigo, a las que me van a ayudar, a las que están en la misma línea, a que han apoyado mi plan de gobierno. No puedo convocar a personas que discrepan conmigo. Respeto sus ideas, acepto sus discrepancias, sus opiniones, sus puntos de vista, pero yo no los puedo convocar para tomar las decisiones de mi gobierno, porque no están en la misma línea. De acuerdo. Y consecuentemente convocaré a otros profesionales y a otros militantes del partido. Bien, quería pasar, antes nos queda poco tiempo, pero hay dos temas que quería abordar. Uno, usted reflexiona en una de estas notas que he revisado sobre el impacto que tuvo la denuncia que le hace una periodista por acoso. Lo suspenden del Congreso 120 días y dice usted que ese parece haber sido uno de los hechos que provocó que hubiera resistencia en casa para que usted postulara hoy a la presidencia. ¿Es un tema que usted considera zanjado? Totalmente zanjado. Se ha investigado 2 largos años. Yo es el único que di la cara. Al final, la señora denunciante apareció, salieron las resoluciones, ninguna fue impugnada. Se ha hecho 2 peritajes que demuestran que esos WhatsApp que se colgaron para denunciarme son falsos, han sido adulterados. 2 peritajes oficiales. Eso está demostrado que fue una infamia, fue una venganza cobarde del fuquiaprismo utilizando a personas inescrupulosas para hacer este tipo de difamaciones. Dijo lo que dijo. Eso está zanjado. Y solamente trae nuevamente... ¿Perdón? Usted dijo y escribió lo que aparece ahí. Eso no escribí, eso fue adulterado. Eso ya está investigado. Yo no sé por qué trae nuevamente a discusión algo que la justicia ha investigado y que pretenden utilizarlo para afectarme. Claro, yo no sé si a un inocente le han declarado como tal y han demostrado que es una difamación. Dale con la misma historia. Yo no entiendo. Me han preguntado 40.000 veces y cuando han archivado el caso ni siquiera la prensa ha informado. Correcto, pero solo le preguntamos y le preguntamos de nuevo porque usted pidió disculpas por ello. Usted pidió disculpas. No es cierto. Yo pedí disculpa por estar conversando con personas que no debía conversar, que agarraron una conversación y la adulteraron. Eso sí es cierto. Yo no he pedido disculpas porque en todo caso
el fiscal hubiera encontrado responsabilidad, pues es una cuestión de lógica jurídica. De acuerdo. Pero a mí me sorprende tanto que la bendita difamación siguen trayendo a colación para tratar de afectar a una persona que ha demostrado inocencia en todos los ámbitos. Y ahora estoy en el Poder Judicial con una acción de amparo porque han violado mis derechos y también lo estoy ganando. Bueno, o sea, no sé por qué ha tenido que recurrir a esa acción de amparo. Rating, pero me parece que eso se ha explicado largamente, Mávila. Sí, quería aprovechar de los 2 últimos minutos que nos quedan para preguntarle por su hermana y este agradecimiento de Abimael Guzmán que aparece en un documento que también se ha hecho público. Su hermana fue condenada por terrorismo. ¿Qué lectura hace usted al cabo de ese tiempo y de las discrepancias? Bueno, yo tengo hermanos, yo tengo otro hermano. Yo no puedo, pues, asumir responsabilidad por el hermano. Por Dios santo. Esos son refritos que de todas maneras me lo sacan. No sabe qué sacarme. Entonces, me preguntan por la hermana. Pero si mi hermana, pues, tendrá que asumir sus responsabilidades. Yo no tengo ningún problema con ella. Menos apoyar ¿Han solucionado sus actividades el en problema? las que fueron ¿Han solucionado el problema de la disputa por la herencia de su Mi madre? hermana vive en la casa de mi madre, que es un bien común en estos momentos. Ahí está, tranquila. Entonces, lo que pasa es que difaman, pues guerra sucia. Eso se llama guerra sucia. Y lo segundo de Abimael Guzmán es otra difamación, porque yo cuando fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales, visité a los presos comunes, a los presos de corrupción del fujimorismo, a los presos terroristas. Y lo que yo hice es enviar las quejas, los reclamos de estos señores a la Comisión de Justicia. Y supongo que de eso deviene pues esta mención de este señor terrorista. ¿Yo qué tengo que ver? Han mencionado a la Cruz Roja, lo han mencionado a Monseñor Bambarén, lo han mencionado a la Defensoría del Pueblo, lo han mencionado al pueblo peruano. Entonces todos somos terroristas porque un señor se le ocurrió mencionar a alguna persona. Muy bien, nos gana el tiempo, le agradezco la tolerancia, el tiempo que ha compartido con nosotros para que los televidentes a través de las entrevistas que vamos a realizar, empezando hoy por Johnny Lescano, conozcan un poco más a los candidatos a la presidencia de la República. Quería ponerle, como es viernes, unas imágenes, espero que en Switcher las tengan ya cargadas, unas imágenes que hemos rescatado del archivo para cerrar este programa. ¿Le parece? Sí, no, yo estoy con un recuadro pequeño acá, me voy a poner los lentes para ver de qué se trata. No se preocupe, ¿tenemos en el switcher? Ahí está. Tenía buen ritmo el congresista. Bueno, sí. Sí, a mí me encantan los bailes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es patrona de Puno y es una actividad que es patrimonio cultural de la humanidad. Soy deportista, me encanta el folclore, me gusta la cultura, soy amante de la cultura aymara y quechua, de los pueblos originarios. ¿Y considera que tiene buen ritmo, candidato Lescano? ¿Usted cree que tiene buen ritmo? No sé, quizás, bueno, todos los puneños bailan bien, todos los puneños bailan bien, tenemos ritmo porque desde niños marcamos el paso, pues, de la cultura, marcamos el paso del sicuri y todos los demás y nos defendemos, ¿no? Cultivando nuestra cultura. Muy bien, le agradezco nuevamente su presencia en el programa, nos vamos.